Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy buenas noches. Bienvenidas a esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas. Esta sesión número 10 de comunicación oral y escrita. Quiero dejar como una nota al empezar esta clase con un tema que realmente me parece importante que ustedes lo vean. Esta asignatura se llama comunicación oral y escrita. Dentro de la plataforma, ustedes pueden ver que está colgado el contenido programático. El contenido programático tiene establecido que cada día se haga una actividad. Esa actividad yo no me ciño a ellas tan exegéticamente, y lo que yo hago es hacerlas al contrario. Es decir, para mí hay un principio básico que es primero aprender a hablar y luego sí aprender a escribir. Durante estas 10 clases eso es lo que hemos hecho y hemos avanzado en esa expresión oral y corporal de ustedes. Ahora, es importante que ustedes avancen ahora en la expresión escrita. Lo digo porque tal vez algunos alumnos no tenían o llegaron tarde en las clases o no lo interpretaron de esa manera. Entonces, regálenme un segundo. Y es una hora. Y con Claudia Gómez sí es una hora. Entonces, tal vez no lo tenían presente, pero es importante que lo vean. Porque pues yo hago el ejercicio, sí, funciona muy bien, lo he hecho durante mucho tiempo y pues me parece importante que ustedes también lo vean en ese sentido. Entonces, hoy empezamos todo lo que es comunicación escrita, pero como tenemos pendientes un debate, entonces lo vamos a hacer en la primera hora y ya a partir de la segunda hora arrancamos con todo lo que es comunicación escrita, ¿les parece? De ahí en adelante, ustedes van a tener que tener a la mano lápiz y papel y su teléfono para que en la medida en que yo les vaya colocando los ejercicios, ustedes tomen la foto y me lo envíen al grupo. Solamente eso va para el grupo. Y yo les voy haciendo la retroalimentación ahí mismo. De nada sirve que ustedes manden los trabajos sin que nosotros hagamos la retroalimentación, ¿ok? Algunos pueden ser excelentes escritores, pero tienen mala ortografía. Algunos pueden tener una muy buena ortografía, pero una mala redacción. Y mi misión es hacerles ver ese tipo de situaciones. Hay cosas que nosotros, español lo aprendimos en el colegio, ¿no? Muy chiquitos. Pero hay cosas que se van olvidando o que como nos convertimos en seres tan digitales, hasta ya se nos olvida escribir con a puño y letra y nos hemos dedicado a escribir solamente en el computador y ya nos acostumbramos a que el computador nos corrige y eso es un error tenaz. Entonces de eso se trata. Estas 10 clases nos vamos a enfocar en fortalecer esa parte de comunicación escrita, ¿de acuerdo? Hay una cosa más. Hay la película que les había estado diciendo que quiero que se las vean. Estoy mirando y el tema de la conectividad no es muy buena para todos, entonces para que yo ponga la película, pero se va a caer y más. Entonces, logré descargar el link y les voy a enviar el link para que este fin de semana se la vean y más bien hacemos un conversatorio de un ratico el lunes, no sé, 20 minutos y ustedes me dan su retroalimentación de la misma, ¿les parece? Y con eso vamos avanzando mucho más rápido y ustedes van chequeando. Lo mismo en el tema de los ejercicios. Les voy a subir un libro. Yo creo que realmente es que he tenido temas de conectividad. No he podido subir algunas cosas, pero entre hoy y mañana les voy a subir un libro a la plataforma para que pues lo vean. Hay un libro muy chévere, que ese no es tan digital, lo tengo yo acá. Mírenlo. Si tiene alguien que me tome un pantallazo por ahí, o yo le tomo el pantallazo y me lo mando por WhatsApp. Se llama Cómo escribir correctamente y sin errores. Es excelente. Muy bueno. Por favor. Porque el libro ayuda
Que es que ni con eh, audífonos me dejas escuchar. a organizar. Juegas calladito, te contesto. Silencio, Paula, por favor. Gracias. Entonces es súper, súper, súper ordenado, te enseña a manejar la página en blanco, porque ustedes todos saben escribir. O sea, yo no me tengo que volver todo eso. Lo que yo sí tengo que ayudarlos es a generar estrategias y estructuras para que puedan escribir más fluidamente, rápidamente y con mejor ortografía. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con nuestros debates después de este aviso parroquial. Entonces, por favor, Aló, iniciemos. señora. Señor, ¿Cómo? escucho. ¿Y ahora? Natalie Marenco. Bueno, Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar los debates? Aquí yo tengo apuntado. La pareja número 1 es Sergio y Juan. Sergio, ¿estás listo? Señora. Y Juan, Hola, profe. Buenas noches. Sí, señora. listo. Entonces, iniciamos. Bueno, profe, buenas noches. Vamos a exponer el retorno de los estudiantes después del COVID a clases, profe. El sí y el no. Entonces, Sergio está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Básicamente no estoy de acuerdo porque no tenemos vacuna en el mundo para el COVID. Y Bogotá es uno de las ciudades con más contagios. Adelante, Sergio. Bueno, yo estoy de acuerdo en que vuelvan porque más o menos hay 10 millones de estudiantes o de personas escolarizadas en Colombia. Más o menos más del 50% tienen unos recursos económicos bastante limitados en donde ni siquiera están pudiendo tener las clases y están atrasándose en su educación. Fuera de eso, están perdiendo el apoyo habitual que siempre dan los colegios, como es el almuerzo y las medias nueves, y en algunas ocasiones esa comida es la única que tienen en el día. Tiempo. Juan. Claro que sí, Sergio. Pero los niveles de contagio han venido en aumento en el país. Los colegios no están preparados, los estudiantes tampoco están preparados para el aislamiento. Al contrario, tienen ganas de encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, abrazarse. Y muy seguramente esto permitirá mucho más contagio en los hogares colombianos, Sergio. Sergio. Bueno, qué pena que lo contradiga, pero los colegios sí están preparados. Lo conozco de primera mano y ya están haciendo sus protocolos de bioseguridad. Se los están aprobando la Secretaría de Educación. Fuera de eso, la no presencialidad pues les está provocando a los estudiantes problemas psicológicos, como por ejemplo la depresión, que está bastante fuerte dentro de los chicos. Sergio, ¿tú tienes hijos menores, hijos pequeños? Pequeños no, pero sí tuve la experiencia de tener hijos pequeños y los entiendo a ellos, pero de todas maneras me parece que hay otros aspectos que pesan también bastante. ¿Tú serías capaz de enviar a tus hijos en este momento al colegio sabiendo que los niveles de bioseguridad están un poco complicados en todas las instituciones del país? Pues mi hija, por ejemplo, está estudiando normalmente, ella sale normalmente, ella está trabajando, ya está yendo a su trabajo común y corriente. Tiempo para los dos. Los dejé ahí para ver cómo era ese contrapunteo. A los dos. Sergio, te dejaste envolver. Te dejaste caer en el juego de Juan. ¿Tú tienes hijos? Claro que tengo hijos, pero no puedo seguir por la línea que él me quiere llevar, porque tú te permitiste el contrapunteo. Entonces, en los debates, si bien es cierto, no, él tiene una postura, tú no te puedes dejar arrastrar. Aquí él hubiera respondido, tengo hijos y porque tengo hijos tengo esta postura. Podría ser, y entonces ahí yo ya arrastro de una manera diferente
el debate. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Sí, Aquí en esta oportunidad no van a haber, no vamos a tener ganadores o perdedores. Simplemente esto es parte del ejercicio para que sigan fortaleciendo la parte del debate. Pero entonces para que lo tengan ambos muy en cuenta, Juan Carlos, debe ser, tú tienes y tiendes a ser persuasivo, pero te falta un poco más. Entonces, si usted me dice que tiene hijos, por supuesto, no podemos enfrentarlos y lanzarlos a la muerte, porque es lo que está pasando con el COVID, y ahí arrancas con todo tu discurso, ¿listo? Pero qué bueno que le hicieron un debate muy fluido. No sé qué dice el público. Estuvo muy bueno el debate y lo que dice la profe es verdad. O sea, Sergio se dejó llevar de Juan, pero estuvo muy fluido. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estuvo interesante porque, digamos, qué pena, no sé quién iba a hablar. Tranquila, Mayra, dale. Estuvo interesante porque, digamos que no era siempre la misma postura, sino que los dos iban contestándose y mantenían a uno como que, ay, que sí le va a contestar, no, sí, entonces mantenían a uno como atento a lo que iban a decir. Nos mantuvieron expectantes. Sí, esa es la palabra, profe. Bueno. esa era la idea. Entonces, muy bien por los dos. Ambos tienen aspectos a mejorar, pero creo que en términos generales ustedes han avanzado de esos primeros debates a este momento. Entonces, lo interesante es fortalecerse y hacer un proceso de conocimiento más allá de ustedes. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tan persuasivo puedo llegar a ser? ¿Qué tan fuerte puedo ser en mi postura? Porque digamos que Sergio, con su experticia como abogado, nos podría mostrar ser un poco más agresivo a la hora de presentar una idea o un concepto, ¿ok? Entonces es importante manejarlo así. Pero enhorabuena por los dos, muchas gracias. Gracias, profe. Sigue Julián y Natalia. Juliana. Ay, perdón, Julián. Yo tengo apuntado Julián, discúlpame. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, compañeros, compañero de debate, profesora. Bueno, nosotros hemos elegido el tema de la adopción para parejas de sexo, del mismo sexo homoparental. Yo estoy a favor y mi compañero está en contra. Si quieres, puedes iniciarlo, compañero. Buenas noches. No estoy de acuerdo con la adopción homoparental desde mi postura católica. Para mí la familia está compuesta por madre, padre. Digamos que no soy homofóbico, por eso mismo pienso que esta sociedad no está preparada para adopciones de este tipo, donde los niños van a sufrir de bullying. Digamos que si nosotros como personas grandes nos aterramos cuando vemos a una pareja del mismo sexo, un niño con mayor veras en el colegio va a empezar a señalar, va a empezar a hacer sentir mal a su compañero, a decirle yo tengo mamá, papá, usted tiene dos papás, y eso puede repercutir psicológicamente en el niño, generándole inseguridades, inclusive haciendo que el niño sea homofóbico, que más adelante tenga problemas para relacionarse. Por eso no estoy de acuerdo con este tipo de adopción. Adelante. Bueno, Julián, en este caso sí no estoy de acuerdo contigo, porque primero salió la referencia que sacó la senadora Vivian González, en donde se demuestra efectivamente que lo que tú me estás diciendo es un acto de machismo, es un acto de discriminación, porque cuando tú me estás diciendo a mí que todas las personas o que se genera por parte de una madre y un padre, o sea, estás llamando en cierta parte inútiles también a las demás partes del país, porque si nos fijamos, la mitad de nuestro país viene siendo madre soltera, padre viudo, hombre soltero, y si nos vamos al punto, la mitad del país somos parejas homoparentales, ¿ya? Entonces es muy complicado también decir el tema de que es complicado, es complejo, porque nos estás dando a entender que nos discriminan, junto a la senadora Vivian. Es un acto de machismo, por lo cual no cabe aquí el tema de la religión. Vale, digamos que en ese punto surgiría una pregunta y es si realmente la idea es buscar suplir una necesidad del niño o suplir la necesidad de tener un hijo a la pareja homosexual. También está demostrado psicológicamente que cuando un niño tiene, digamos, padres del mismo sexo, puede influir sobre su orientación sexual.
Bueno, Julián, en este caso también hay que entender muchas cosas, ¿cierto? Primero, un niño pequeño va a base de la enseñanza, los valores que le demos como padres. Independientemente sea una madre soltera, una madre viuda, lo que sea, somos todos iguales. Somos parejas igualitarias, tenemos los mismos derechos. Ahora, otro punto que te quiero tener, que tengas muy en cuenta, es que no es un derecho a adoptar. Yo creo que aquí el derecho es que los niños tengan el derecho a una familia. Es totalmente diferente. Claro, pero ¿dónde queda el derecho del niño a elegir si realmente quiere padres del mismo sexo o quiere una pareja normal? Si fuera de esa manera, no sé, deberían empezar a adoptar niños a partir de los 14 años, cuando ellos ya tengan cierto entendimiento y puedan tomar la decisión. Tiempo. Bueno, esto estuvo bastante interesante. ¿Qué dice el público? Profe, yo estoy a favor de mi compañera Natalie. Está bien indumentada porque de hecho es nuestro mismo tema y sí se nota que estudió porque el tema del referendo radicado en la Corte Constitucional por la senadora Vivian Morales es un acto machista. Y ya, nomás eso. Dejé hasta ahí. A los dos quiero decirles que me parece que se han fortalecido en la expresión oral y corporal, ¿cierto? Que antes no lo tenían, y que me parece pues interesante que van fortaleciendo el proceso comunicacional. Considero que es necesario que Julián se ponga mucho más agresivo a la hora de defender la postura. ¿En qué sentido el tema agresivo? Tiene que ser en cuanto a tu expresión corporal, cómo lo estás haciendo. No es que, o sea, estás como si estuvieras hablando con el señor de la panadería y no en modo debate. A ese apasionamiento es a lo que yo quiero que tú llegues, ¿no? Me parece que Natalia está muy fuerte, tiene muy claros sus conceptos, está muy definida, pero debe ser mucho más concreta. O sea, tú tienes clara la idea, pero cuando la vas a transmitir, entonces digamos que te falta esa seguridad, un poco más de seguridad para decirlo todo de una manera mucho más clara. Nos dijiste el nombre de una senadora, ella es Vivian Morales, y nos dijiste otro nombre diferente. Entonces, por eso a veces uno como que se desubica. Es importante los datos, las cifras, los nombres y todo ello debe ser tal cual como es. ¿Listo? Antes de finalizar, quiero aclarar que no estoy en contra de la adopción homoparental para nada. Nadie está diciendo nada. No, para nada. Fue un simple ejercicio. Muchas gracias. No sobra. Muy bien. Él es comunicador y sabe que las palabras deben aclararse. Muy bien. Sigamos. Entonces, Laura y Mayra, pareja número 3. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi compañera y yo vamos a hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Yo estoy a favor y mi compañera está en contra. Entonces, arranco yo. Es un sistema integral de verdad y justicia, de reparación y no repetición creado para el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Este sistema fue creado para satisfacer las necesidades de las víctimas, primero a tener verdad, a que reciban justicia y a contribuir a la reparación que ellos tienen derecho. Lo importante de este sistema es que no solamente se enfocan los delitos cometidos por los miembros de la FARC, sino también por los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública y los agentes del Estado. Bueno, realmente lo que mencionas es bastante romántico porque se queda únicamente en el papel. Si tú revisas la trazabilidad de la JEP, realmente es totalmente ineficiente. Una de las cosas que busca es ofrecer verdad a la sociedad colombiana. ¿Y cuál es esa verdad? Estamos hablando de 3 lugares específicos: Nariño, Cauca y Urabá, como foco de la JEP. Entonces, cuando tú vas a revisar y hay municipios en donde ni siquiera hay una fiscalía para hacer una denuncia, entonces, ¿cuál va a ser la trazabilidad
y en base a qué vas a hacer las investigaciones. Adelante. Sí, si nos vamos solamente a las víctimas que se quedaron por fuera y no estamos viendo las víctimas que ya están recibiendo. ¿Sí puedo hablar o está hablando Laura? No, sí. Desde que Mayra, sea creo que algo que solo se mientras quede en el papel, Laura... algo No, totalmente... es que sigo escuchando a Laura. No. También, o sea, pero entrecortado. A Laura. Entrecortado. Ahí creo que ya paró. Listo. Adelante. Dale. Bueno, Mayra. para responderle a mi compañera Laura, no solamente nos vamos Hola. a las cifras de las personas que se quedaron, que están en estos momentos por fuera. Eso no quiere decir que ellas no van a ser tomadas en cuenta, que no se les va a tener en cuenta para un proceso legal, para su indemnización, para su derecho a la verdad. No, tenemos cifras también de 9.757 personas de la FARC que en estos momentos están sometidas a la justicia, que están con acuerdos plenos, que se está vigilando porque cumplan con los acuerdos que tienen comprometidos. Un país como Colombia, que está llevado de odio, donde solamente vemos lo malo de cada uno de los procesos, donde se nos está olvidando que Colombia dio un paso gigantesco en un acuerdo de paz. Sí, habrá cosas que mejorar, pero eso no le quita lo bueno que tiene el proceso, no quita lo bueno que es la JEP, que las personas que ya han recibido la verdad en cuanto a lo que pasó con sus familiares, de cuánto perdieron su tierra, ya la recibieron. No podemos echar a saco roto las personas que sí han recibido el beneficio, por unas pocas que no estoy diciendo que no las vayamos a reparar, sino que va a llegar el momento en que la JEP siga creciendo y llegue a los municipios que nos está haciendo falta. Por eso le digo a mi compañera, todavía estamos en el proceso, se puede seguir avanzando y se va a seguir avanzando. Y Laura. Laura, ¿estás por ahí? Laurita. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Hola. Qué pena, mi internet como que falla un poco. Bueno, respecto a lo que tú mencionas del alcance de la JEP, no es lo que estoy cuestionando. Las cifras que das son muy interesantes, pero siguen siendo solamente cifras que están en el papel. Esa no es la realidad. Cuando tú implementas un organismo especial para la paz sin tener las condiciones reales del país, es un organismo ineficiente. ¿Qué pasa? Muchas víctimas se están quedando fuera, no por el enfoque que se ha dado a los departamentos para la JEP, sino porque estos departamentos no tenían un músculo jurídico para poder hacer la trazabilidad. Entonces, cuando se va a hacer una investigación para definir la verdad de los casos, vamos a encontrar muchas falencias. Lo que va a hacer que estas falencias terminen siendo injustas y se terminen mal juzgando. Tú puedes hacer una trazabilidad de los entes más altos de la FARC. Su historia es clara, pero las personas que reclutaron cuando tenían 5 años, que sus padres jamás denunciaron porque no había una fiscalía, porque quizás no sabían leer, porque no sabían cómo manejar la situación, son personas que se están quedando por fuera y son personas que van a ser mal juzgadas por este organismo. Además, los resultados son claros. Tiempo para las dos. Ya yo iba a contestar. Sí. Tiempo para las dos. Bueno, quiero decir que, bueno, a pesar de las fallas técnicas, que eso es algo que no podemos nosotros quitar del debate ni controlar. Sí me parece que has hecho un importante avance, Mayra, desde la primera clase. Realmente yo me siento muy contenta contigo porque he visto el avance y la evolución en materia de comunicación oral. O sea, ya te decía, te has quitado como ese peso encima, la pena, todo, ya se te pasó y ya estás fluyendo con mucha naturalidad, cosa que me gusta mucho. A Laura, pues por supuesto, siempre se lo he dicho en mis clases, me parece que eres una de las mejores alumnas que tengo en este momento porque tienes una fluidez verbal increíble y eso pues, eso es una ventaja inmensa. Siguiente carrera a estudiar, comunicación social. En el desarrollo del debate, me parece que a ambas les faltó involucrar más allá de conceptos, el apasionamiento. Ambas se quedaron mucho en el texto, en el tema que están hablando, ¿cierto? En la idea que están desarrollando,
pero les faltó meterle más garra, más postura personal, más agresividad personal, más apasionamiento. Entonces, como conclusión para las dos, sí creo que cuando empiecen a hacer debates en el futuro, piensen en no solamente tener una estructura escrita, sino también el apasionamiento que cada cosa genera. Laura lo intentaba, como que les llegaba a ratos y a ratos no. Tal vez el tema del internet también se llevaba al apasionamiento, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, profe, muchísimas gracias. Sigamos. Olga y María Adelaida. María Adelaida. Buenas noches, profesora, ¿cómo están? Bueno, nosotros escogimos el tema simpatizantes o no simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez. Si Álvaro Uribe es un colombiano querido o no y por qué por los colombianos. Mi compañera está a favor de Álvaro Uribe y pues yo estoy en contra. Mi compañerita, ¿dónde estará? Entonces, empecemos al contrario. Tú a favor y ella en contra de segundas. Pero ya no, está. yo estoy en contra. Sí, hola, profe, acá estoy. Hola, profe. Ahora sí que veo. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿quién va a empezar? Empieza mi compañera que está a favor. Bueno, listo. Adelante. Bueno, yo estoy a favor del señor Uribe bueno, pues desde que él empezó a ser presidente, desde que él fue presidente, él estuvo, ¿cómo le dijera yo? Ay, profe. Tranquila. Perdón, se me olvidó todo. No, no se te ha olvidado todo, pero está ahí. No, bueno, voy a empezar de nuevo. Profundo y sigue adelante. Bueno, yo estoy a favor del señor Uribe por la lucha que él ha tenido con las guerrillas, con el ELN y por el compromiso que él tuvo en su gobierno con sacar el país adelante de la pobreza, porque cuando él fue presidente, cuando él empezó a ser presidente de Colombia, el 53% de la población colombiana estaba en la pobreza, ¿sí? Y él logró bajar ese 50% al 43%, más o menos. Yo estoy totalmente en contra del señor Álvaro Uribe, primero que todo porque la gestión durante los 8 años del señor Uribe fue muy negativa. Nosotros básicamente nos basamos en el tema de la guerrilla porque él obviamente estaba con el tema paramilitar, pero pues no nos podemos olvidar de los falsos positivos y de todas las mentiras y trampas que él tuvo para gobernar en los 8 años que estuvo con nosotros. Además, teniendo en cuenta todas las cosas que hizo con la Ley 100 en el tema de salud y de pensiones. Cabe anotar que en la Ley 100, las personas que desean pensionarse lo hacían a los 50 años. Tiempo, adelante. Bueno, yo de los falsos positivos, eso es algo del ejército, ¿sí? Porque pues el ejército era el que hacía esas cosas. El presidente no tenía conocimiento de lo que hacía el ejército. El presidente pedía resultados. Otra cosa es que el ejército, pues, manipulara las cosas para poder mostrar resultados, pero en eso nada tiene que ver el presidente. Y respecto a lo de la Ley 100, eso se creó para crear más empleo, para que las empresas tuvieran menos gastos y pudieran contratar más personas. No estoy de acuerdo porque él fue uno de las personas que inició con la Ley 100, como te repito, las personas no se pueden ya pensionar a los 50, sino a los 57 años en el caso de las mujeres, de los 55 a los 62 en el caso de los hombres. Además, bajó las horas extras de los empleados que ya no podían tener un nivel de vida más alto, entonces quiere decir que el nivel de vida de los colombianos bajó. Obviamente favoreció a las empresas, pero esto no está bien porque las empresas empezaron a colocar a la gente en cooperativas y los empleados no tenían pensiones, no tenían cesantías ni nada de lo que realmente necesita una persona para estar bien. Bueno, pues resulta que a esa Ley 100 le debemos la creación de 23.000 empleos,
Sí, entonces pues no estoy tan de acuerdo con lo que dice usted porque pues sí, sé que se mejoraron las cosas, las empresas contrataron más personas y pues 23.000 personas que estaban en la informalidad o trabajando o bueno, no tenían ningún ingreso, empezaron a recibir un ingreso gracias a que él le quitó esa carga prestacional a las empresas. No estoy de acuerdo porque... Ahí paramos ahí, Olga Lucía, gracias. Bueno, las dos las veo muy bien, me gusta. María Adelaida, es increíble cómo has cogido el hilo de esta clase, ¿cierto? Estás volando, estás súper fresca, debate sin problema. Olga Lucía también desde el principio yo le he visto su carácter y pues por supuesto que aquí lo evidencian. Un consejo para las dos, ser más directa. Si me están hablando de la ley 100, especificarla, cómo se hizo, quiénes participaron, tal. Si yo voy a decir, miren todas las denuncias que se han hecho a través de los años, y por eso él mismo, si tiene rabo de paja, no hubiera renunciado. Si uno nada debe, porque iba a renunciar a ser congresista, por ejemplo. O sea, hay que ser más apasionados a la hora de argumentar. Pero en términos generales, los dos lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias. Listo. Les voy a pedir un instante. Allí ya. Tómense una agüita. Un minuto. Aló. Aló. Hola. Gracias por la paciencia. Era un minuto y me demoré 52 segundos. Bueno, entonces sigamos con el tema. Ya pasó Olga, Lucía, María Adelaida, ahora Paola y Lorena. Buenas noches, Paola. profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, el tema que mi compañera Paola y yo escogimos es el tema de la eutanasia. Yo voy a favor y mi compañera Paola va en contra. Entonces, pues voy a empezar yo. El argumento más poderoso a favor de la eutanasia para mí es permitirle al paciente morir de una manera digna y sin ningún dolor ni ninguna agonía, pues y con ninguna situación que atente contra su desarrollo, contra su libre desarrollo de personalidad y su dignidad. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algo, es que muy pocas personas, o sea, los pacientes, cuando dicen que quieren morir, es porque de verdad quieren morir. O sea, ellos están pasando por un mal momento, por un mal dolor, pero entonces yo lo veo ya en el punto que se quieren rendir. Pero yo lo veo más, bueno, ¿qué vamos a hacer con el sector de salud? El sector de salud estudió y se preparó tanto tiempo para matar a una persona. Cuando ellos firman, cuando ellos se gradúan, el código de ellos no es matar. Entonces nos vamos a convertir el sector de salud en un futuro en asesinos
permitir que matemos a una persona que ya se está rindiendo. Ok, sí, pero digamos que cada persona tiene su derecho a decidir cuándo y cómo morir, también a morir dignamente. Entonces, digamos que en el caso médico, los médicos no estarían atentando contra, digamos, la vida de un paciente porque este paciente es la persona que está decidiendo y tenemos que respetarle ese derecho a morir dignamente. Bueno, si en un futuro la eutanasia se acepta, entonces va a llevar a que todas las familias en el futuro estén pensando, bueno, si mi hermano, mi mamá, mi papá se van a enfermar gravemente, van a tener un cáncer terminal, entonces los va a llevar a que la familia esté todo el tiempo pensando en que, bueno, vamos a tomar la decisión de que voy a morir si esta enfermedad llega a mi vida. O sea, no es justo que una familia pase por muchos años pensando en una muerte. O sea, ¿por qué tenemos que pensar en la muerte en un futuro? Ok, yo sé que hay muchos avances de medicina, hay muchas personas que están en contra de eso, pero también es un deseo de las personas que se debe cumplir, y pues hay muchas personas que piensan que la vida se debe mantener pues con esperanza y pues con su medicamento, pero en algunas ocasiones el paciente no desea seguir con un tratamiento terapéutico a base de medicamentos, que lo que va a hacer es desgastarlo más físicamente y pues va a herirlo a él como persona. Bueno, se han realizado encuestas de la población que piensan de la eutanasia. Todos están a favor, pero en esas encuestas se nota, y estuve leyendo, que no tomaron en cuenta a las personas que están mal, o sea, que están en el estado terminal, no las contaron. También acá hay otro punto muy importante, es que cómo está el entorno de esas familias, porque ya quieren rendirse, porque ya aquí están pensando en la muerte. La familia, cuando las está apoyando, entonces el paciente va a recobrar fuerzas y no va a pensar en la muerte. Eso es lo que nos dice aquí en las encuestas. Última intervención. Sí, yo sé que hay muchas encuestas de muchas personas que unas van en contra y otras van a favor, pero como te repito, primero es la decisión del paciente de morir dignamente. La muerte no es una cosa mala y para mí adelantarla tampoco está mal. Lo malo es estar sufriendo, estar en una cama, o sea, no vivir dignamente, no hacer lo que esta persona quiera por estar aguantándose una enfermedad que para él y para la familia es dolorosa. Bueno, estuvo muy interesante este debate. Realmente creo que las dos ya sacaron la garra, por decirlo así, a la hora de hacer los debates. ¿Qué dice el público? ¿Qué opina el público? Para mí las dos estuvieron muy bien, pues lo único es, no sé el nombre de la chica jovencita, utiliza mucho el siempre tiene como esa muletilla, entonces eso hace como que se pierda como la intención que uno tiene de escucharle. Pero en sí tenía muy buenos argumentos, al igual que su compañera. Realmente las dos tuvieron la opción, cada una en su posición, de defender con argumentos su postura en el pro y en contra de la eutanasia. Me gustó, porque cada una defendía su postura con argumentos bien sólidos, ¿no? Además que es un tema bien complejo frente a qué sería lo correcto o no. Claro. Y el hecho Profesora. de ellas trabaje en el sector de la salud, pues también genera una postura diferente, sumado a eso. Señor, te escucho. Adelante. Profesora, las dos compañeras debatieron bien y se empaparon del tema. Y lo de las muletillas es algo normal, que todos tenemos una muletilla, todos manejamos las muletillas, pero toca superarlo. Toca superarlo, muy bien. Bueno, a las dos, pues, mejorar el tema de la muletilla, porque ambas tienen, pero creo que el avance es significativo en el sentido en que ya preparan más, ya se esfuerzan más a la hora de hacer
un debate, o sea, versus lo que hicieron en la primera oportunidad, creo que el avance se ve y pues es positivo para las dos. Así que muchas gracias por participar en nuestro segundo debate. Bueno, profe, muchas gracias. Digamos, está Amalia y Wilson. Este no me lo pierdo. Ay, profe. Adelante. Oye, ¿no me trajiste el vaso con agua? Mi compañera Amalia ya está. Sí. Aquí estoy. Ah, bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema a tratar es el tema de la adopción en parejas del mismo sexo o en este caso homoparental. Yo estoy a favor, mi compañera Amalia está en contra. Yo estoy a favor porque existen más de 29 países donde se aprueba que efectivamente la adopción homoparental, sean en parejas del mismo sexo, sean parejas de mujeres solteras, madres, padres solteros, viudos, o como lo reconoce como la Carta Constitución de los Derechos, de que todo niño tiene derecho a tener una familia, independientemente, no designa como un modelo de familia que sea hombre o mujer. Adelante. Listo, tú dices que en 29 países está pues el derecho como tal del matrimonio gay, pero en este momento no hay como tal un país, hay un estudio, perdón, del doctor George Recker de Estados Unidos. Él es un profesor neuropsiquiatra de la Universidad de Carolina del Sur, donde él mismo dice que no es razonable dar en adopción a los niños a parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque estos están afectando el desarrollo psicosocial de los niños en parejas que son adoptados. Estos estudios se dieron como resultado en Florida y por ende prohibieron la adopción de ellos mismos. Además hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un mundo donde la sociedad es conocida como por padre y madre, la cual es muy difícil para un niño adaptarse a su padre o salir al mundo, por decirlo así, con sus dos padres del mismo sexo. Estos niños pueden sufrir problemas. Claro, Amalia, te comprendo ese tema, pero como tú lo traes a colación, que tú dices que vivimos en un país machista, claramente eso es conocimiento para todo el mundo y como lo mencionaban anteriormente en otro debate, el referendo que se radicó por la senadora Vivian Morales es un referendo doble moral. La senadora Vivian Morales tiene una hija perteneciente a la comunidad LGBT, la cual ella actúa en doble moral y diciendo como que ella no está de acuerdo que debemos someter los derechos de un niño a tener una familia a que sean sometidos a un referendo constitucional donde efectivamente tengamos solo una ideología y se agregue el artículo 44 de la Corte Constitucional donde solo se designe que las parejas heterosexuales sean las únicas que puedan adoptar. Y esto viola los derechos a los niños, a los seres humanos y a todas las minorías, porque eso sería como claramente someter a... Última réplica. Sí, yo te entiendo, pero también tienes que estar claro que a pesar de los derechos de las personas con tendencias diferentes al común, sigo insistiendo, no vivimos en un mundo indiferente. La gran mayoría de los niños están acostumbrados a ver sus compañeros con un papá y una mamá. Al verlos con un padre del mismo sexo o una madre del mismo sexo, ¿esto que nos va a llevar? A un tema que es muy común hoy en día, que es el bullying, una práctica inusual hacia estos niños. ¿Y ellos qué culpa tienen? Tiempo. Muchas gracias a los dos. Interesantísimo este debate, además porque tiene tanto de largo como de ancho. Podemos durar hablando horas y horas. Es muy duro. Wilson, Es muy duro. Sí, profe. Muy canchero en el tema. Te apasiona, te gusta y eso se nota. Cuando a una persona le gusta, pues obviamente a la hora de defenderlo es mucho más fácil. Amalia, te vi ahí como patinando, repetías como siempre los mismos temas y conceptos. Eso es porque tienes un nerviosismo ahí. No, profe, si antes no nos pudimos poner de acuerdo con Wilson porque le decía yo a él que era muy difícil para mí estar en contra de algo que estoy 100% a favor.
por más que investigué, es muy duro. A ver, no haberlo cantado de primero porque te hubiera tocado en otra parte. Pero bueno, a los dos muchas gracias y quiero que me diga el público qué opinan, cómo les fue. Yo voto por mi compañero. Gracias. Es un tema bien complejo. Entonces las posturas estuvieron como muy parejas frente a cómo lo defendían. Me gustó mucho. Wilson maneja muy bien la oratoria. Sí, eso es verdad. Tienes un avance importante, pero entonces digamos que a veces cuando uno maneja mucho la oratoria, a veces se va de confiado y no hay que hacerlo así. ¿Listo? Hay que estar más a la defensiva. Me falta un grupo. Ángela y John, ¿están listos? Sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, profe. Nosotros vamos a hablar del tema del túnel de la línea. La opinión será entre si hubo corrupción o solamente, o no hubo. Si hubo o no hubo corrupción. Listo. Inicio con la siguiente frase que es: vamos a festejar un proyecto que debió haberse terminado hace al menos 15 años. No debemos ver esto desde la épica, hay que verlo como una pasión de Cristo, porque fue un proceso muy sufrido. Una frase dicha por el señor Germán Pardo, el presidente de la Sociedad de Ingenieros, sobre la obra que se abrió hace poco de un solo tramo del túnel de la línea. Adelante. Bueno, quiero resaltar que el túnel de la línea es un proyecto muy antiguo, ¿sí? Se estipuló más o menos como en el año de 1902 y se fue prolongando hacia el año de 1913 para abrir una vía férrea, ¿sí? Algo más pequeño de lo que se planeó ahorita. Yo creo que de pronto no hubo corrupción, sino lo que hubo más bien fue como una mala planeación de acuerdo al proyecto y a la magnitud del proyecto que se iba a realizar. ¿Sí? Entonces, faltaron yo creo que estudios, porque durante el proceso se encontraron 9 fallas geológicas, de las cuales fueron las que empezaron a aumentar el tiempo a prolongar el tiempo de esta operación. Adelante. Bien. Efectivamente es un proyecto que lleva casi que 100 años, porque lo que se busca o lo que siempre se ha soñado en el pueblo colombiano es de poder mejorar esas vías que puedan mejorar asimismo también el tema de la importación, porque lo que es el viaje de Bogotá a Buenaventura, que es uno de los grandes puertos, es un viaje supremamente extenso. Incluso se dice que en Colombia sale más económico transportar de Colombia a China que transportar en el mismo país. Estamos hablando de una obra que la iniciaron hace aproximadamente 11 años, porque como tal, la obra la iniciaron fue en este siglo, pero es una obra que con solo el 55% ya se le han invertido 750 millones de dólares. Y estamos hablando de que solo llevan el 55% de la obra. Adelante. Sí, efectivamente, o sea, estoy de acuerdo en que sí hubo fallas, pero es lo que yo te decía, en la planeación, ¿sí? Ellos tuvieron que hacer un estudio de factibilidad, mirar qué riesgos habían al hacer una perforación en una montaña tan grande, ¿sí? Y además de eso que es la cordillera de Colombia, ¿sí? Entonces donde van a haber yacimientos de agua, van a haber fuentes hídricas y todo eso va a afectar el proceso de excavación, ¿sí? Como habían tantas fallas geológicas, se promedió, ¿sí? Ya durante el proceso de perforación que solo se podía perforar diariamente de 30 a 40 centímetros. Entonces, eso fue lo que ellos no previeron, digamos, cuando se empezó la licitación, de decirle a Envías, bueno, yo creo que nos vamos a estimar tanto tiempo y tantos recursos simplemente por esas fallas geológicas. Entonces... Última réplica, nena. Bien,
Partamos del hecho de que estando en pleno siglo XXI, donde los avances tecnológicos han sido impresionantes, no se le puede tolerar a una empresa para un proyecto de esta magnitud, porque es que no estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando del túnel de la línea en el cual iban a perforar no cualquier montaña, sino una cordillera. No es posible que si el grupo o el consorcio que era el del señor Collins no estaba preparado, ¿por qué le adjudicaron el proyecto si no estaban preparados? Si hicieron mal un estudio es porque... Tiempo. Bueno, muchas gracias. A los dos los veo muy bien. Quería pedir disculpas por el internet. Sí, tienes ahí tus Sí, temas. es que me ha estado molestando todos estos días. Sí, pero bueno. Me parece que los dos, sobre todo tú, John, has avanzado. Al principio te me ponías más rojo, estabas, digamos, dudando más, aunque todavía tienes muletillas y eso es algo que no se quita ni en 5 días, ni en 10 días, sino es con el tiempo, así que tienes que fortalecer un poco más el tema. Sí, señora. Y considero que has avanzado mucho en el desarrollo, en la expresión, ya estás como más tranquilo. Puede ser que vas cogiendo confianza con el grupo, que eso también es positivo, pero también te estás teniendo confianza tú mismo, entonces eso me parece súper chévere. Y Ángela, pues por supuesto, estabas más niña, más introvertida, más tímida, ahora ya estás sacando esa garra, entonces es algo que me parece súper chévere. ¿Viste? Muchas gracias a los dos. Gracias, profe. Ahí terminamos nuestros debates. Gracias, profe. Ahí terminamos nuestros debates. Hay cosas pendientes, de pronto ejercicios pendientes que alguno no pudo hacer o que no los podemos. Entiéndanme que este tiempo es muy corto. Entonces, digamos este tiempo de estas 2 horas, pero lo que tengan pendiente, que ya lo hayan hecho, lo hayan grabado, me lo envían a través del grupo de WhatsApp y se lo recibo. ¿Listo? O por interno, dudas, preguntas, comentarios, todo, estoy súper abierta a todo lo que me quieran decir. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, señora. Entonces, los que no alcanzamos a hacer el discurso, ¿lo grabamos y te lo enviamos? Por favor, sí. Todos los pendientes de comunicación oral me lo envían por ahí. En un rato les envío por el grupo de WhatsApp el link que les dije. Sí, ay, mira, el libro está en internet para la venta. Listo, genial. El que lo buscó, no sé quién lo buscó. Muchas gracias ahí en el grupo. Este libro es muy bueno, entonces el que lo quiera comprar para leerlo está súper bueno. Profe, una preguntita. Bueno. Es que no alcancé a escucharle bien lo que dijo anoche ya hacia lo último de la clase de una autobiografía. ¿Yo? ¿Una autobiografía? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? Que nos tocaba hacer una autobiografía, algo así. Ah, no, que durante cada clase de comunicación escrita vamos a escribir muchísimo. Y dentro de eso está, pues, generar documentos propios, dentro de ellos, pues, obviamente una autobiografía. Gracias, profe. Es eso. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Ok. ¿Me cuentan si ya están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Ya, profe, sí. Me encanta la tecnología, me fascina esto. Bueno, he titulado esta presentación Aprendiendo a escribir. Ustedes todos ya saben escribir, son los magos, escriben aquí y allí. ¿Listo? Bueno, entonces he denominado esta presentación Aprendiendo a escribir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos entendido la escritura como algo ya inherente, como respirar, como caminar. Y entonces se nos ha olvidado lo lindo que es escribir, lo importante que es escribir.
es empezar a generar un escenario y un espacio mucho más sensible de lo que nosotros queremos contar o hacer. ¿Listo? Entonces, voy a darles aquí unas pautas de esa comunicación escrita. En ese primer escenario hay que verlo así. Como la comunicación es un fenómeno de suma importancia en la vida del ser humano, la comunicación escrita es un tipo de comunicación que posee el hombre que le permite expresarse a través de un pedazo de papel o por su parte hoy en día puede realizarse por medio de una computadora. En otras palabras, se puede escribir la comunicación escrita como aquel método que utilizamos para comunicarnos, pero de manera escrita. En esta, el emisor, es decir, el individuo, elabora diferentes tipos de textos o escritos, tales como novelas, obras escritas, artículos periodísticos, cuentos, trabajos investigativos, análisis, entre otros, dado que con ellos busca transmitir su mensaje que puede llegar a un número indeterminado de receptores, es decir, las personas que aceptan o reciben el mensaje. La comunicación escrita logra diferenciarse de la comunicación oral gracias a que no está sujeta al tiempo ni al espacio. Esto quiere decir que esta comunicación que se establece entre un emisor y un receptor no acontece de manera inminente o inclusive puede que nunca llegue a darse, así dicho. Escrito perdure hasta la eternidad. Y esta es una de las ventajas y el provecho de la comunicación escrita que puede catalogarse como permanente, dado que no se desvanece o olvida como las palabras y además puede llegar a muchas de las personas que la comunicación oral. Ahí hay que ver dos cosas más. Si bien es cierto la comunicación escrita permanece en el tiempo siempre y cuando esté escrita en papel y que dicho papel no se pierda. Pero como estamos tan digitales, si dicha comunicación escrita se genera a través de la herramienta y la herramienta se pierde, se borra, se bloquea, pues también se pierde el elemento. Un tema que hay que tener en cuenta. Entre los métodos o tipos de comunicación, que entre ellos están la comunicación oral, la comunicación gestual y la comunicación pictórica, la comunicación escrita es una de las más utilizadas por el hombre, para así poder lograr transmitir cada una de sus ideas, pensamientos y conocimientos a través de las letras. Es importante mencionar que la comunicación escrita posibilita en gran manera que la persona pueda ser más expresiva a la hora de redactar un escrito. O por su parte, aumenta su complejidad gramatical, léxica y sintáctica a la hora de entablar una comunicación oral entre otros individuos. La comunicación tiene unas características o unos estilos mediante los cuales nosotros nos conectamos y entendemos mejor qué es lo que se nos quiere decir. Hay un estilo que es la descripción y pueden ser, yo describo personas, lugares, acciones. Es la imagen hecha con palabras. Es representar un objeto para que la persona que lo lea sea capaz de reproducirlo en su mente. La narración es el relato de uno o varios sucesos ordenados cobrando un significado propio. Narrar es contar, relatar, acciones conectando las situaciones. Su orden puede ser cronológico, donde los hechos se presentan en el mismo orden que pasaron, o climático, donde se presentan como el autor quiere que sea. Argumentación. Es un discurso más elaborado, los juicios de valor que se tienen sobre un tema, el escritor persuade al lector sobre el punto de vista. La exposición. Es información presentada de forma sencilla, pero no emite juicios de valor del emisor. Es lo contrario a la argumentación. Hay una estructura, como siempre. Se necesita que para poder alcanzar la claridad, objetividad y concreción, para que toda información sea completa, tiene que responder estas preguntas. Yo aquí, esto es una base para periodistas, pero se debe aplicar en todos los contextos, desde un email que usted esté haciendo una pregunta de por qué no me ha llegado el libro que pedí, qué sé yo, del Mercado Libre, hasta un informe presidencial, para todos aplica.
El qué es el acontecimiento, el quién, la persona de la que habla la comunicación, el cómo, la forma en que se desarrollan los acontecimientos, el dónde, el lugar de los hechos, el cuándo, el tiempo, el por qué, la explicación de la causa. Son las famosas 5W que siempre se han hablado en comunicación social. ¿Qué nos permite a nosotros? Poder en un solo párrafo desarrollar toda la idea de una noticia. El qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y para qué, a mí me permite avanzar en el desarrollo del conocimiento de la información. Si yo logro en un primer párrafo avanzar y colocar esto que yo les estoy diciendo, que es tan importante lograr enterar a la persona de la situación que está viviendo o que se está generando, pues puedo avanzar en el desarrollo de la noticia. Si yo no desarrollo esas preguntas, siempre va a tener ese receptor la duda. ¿Y dónde fue que sucedió? ¿Cuándo fue que sucedió? ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? En cambio, si yo desde el principio, desde entrada, en el primer momento de mi texto, de esa página en blanco, lo primero que pienso es, debo resolver las 5 preguntas o las 6 preguntas de clase, de la estructura, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Si yo logro desarrollar eso, tenga la seguridad que cualquier tipo de escrito, sea noticioso o no, me va a permitir tener un avance en el conocimiento para la otra persona. La comunicación escrita tiene unas ventajas. A ver, me dicen que no me entienden. ¿Ustedes me entienden? ¿Qué será lo que pasa? ¿Ustedes? Yo te escucho bien, profe. Profe, Yo también te escucho y te entiendo bien, profe. Perfecto. Ese es el internet de él, ¿verdad? Ay, ¿me le escriben ahí, por favor? Que salga, que vuelva y entre. Bueno. Entonces la comunicación escrita tiene unas ventajas, ¿no? Como todo. Entonces tiene una de las mayores ventajas, y yo lo decía hace un momento, es que tiene una permanencia. Es la información se puede volver a usar. O sea, no es que la emití y ya se fue, como pasa con la comunicación oral. Que hoy, gracias a Dios, todo está grabado, ¿cierto? A través de las plataformas que tenemos, los que tenemos el acceso, pero si, digamos, sucede un hecho en la vía pública donde nadie pudo grabarlo por X o Y circunstancia, pues se fue. Es por eso que siempre la comunicación escrita va a tener una fortaleza en ese aspecto. Y ahora sí. La profesora tenía razón. Bueno, digamos, antes de redactar un documento, se tiene la posibilidad de pensar, reflexionar, definir y reescribir lo que se quiere decir. Eso es muy importante. Mientras usted tiene en la comunicación escrita la oportunidad de analizar qué es lo que va a hacer, pensar y crear, en la comunicación oral, y dependiendo del momento, el lugar y la circunstancia y la situación, ¡pum! Usted tiene que decirlo todo, sin omitir detalles, no tiene la oportunidad. Y después uno reflexiona, pero esto de la palabra hablada es como la flecha, no se devuelve. No hay fórmula para que, no, yo no quise decir eso, no, usted ya lo dijo. Y como lo dijo, se entendió y se interpretó. La información, por supuesto, queda registrada en un punto. Y adicional a eso, es una fuente de consulta permanente. Sigamos. Ahora las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de la comunicación escrita? Vista desde el punto de que está en un papel, ¿no? No vista desde el punto que está en un punto digital. Hablemoslo así. Entonces, pues, no hay una retroalimentación inmediata. Es la principal diferencia entre la comunicación escrita y la comunicación oral, porque es que usted en la comunicación oral inmediatamente, con un gesto, sabe qué es lo que está diciendo el interlocutor. Mientras que en la comunicación escrita tiene que esperar a que vaya el escrito y regrese. Esto sobre todo en los temas oficiales, cartas, noticias y demás. Origina mucho material impreso,
Eso es una desventaja, pues, por el tema ambiental, la impresión. Pues. Si nosotros mandamos a hacer carteles, ¿los carteles en dónde terminan? Pensemos en las campañas políticas. ¿Qué pasa después de una campaña política? La ciudad queda llena de vallas, stickers, diferentes elementos visuales que son impresos y que pues finalmente, después de que ya pasa la campaña, el que haya quedado no le importa a la gente, sino que ya la ciudad queda llena de basura. ¿Ha mejorado esto? Sí, claro, sensiblemente. Durante los últimos años ya las campañas ya se han dedicado a la parte digital. Nico, estoy trabajando. Ya. Bueno, entonces tiene ya, con cuidado. Disculpen ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de ese material impreso, pues hay por todas partes, aunque debo decir que las últimas campañas que se han vuelto más digitales, pues por supuesto que eso ha disminuido, pero todavía uno, y no sé ustedes, pero uno va al día en las votaciones, todavía está la persona con el volante, el chismoso, ¿no? El que llaman el chismoso, que es el tarjetón chiquitico, para que la persona lo pueda meter y lo tenga ahí, que no se equivoque a la hora de votar. Bueno. No existe una persona que explique su contenido como en una conversación. Puede haber una interpretación errónea del mensaje que se quiso dar. Y eso pasa todo el tiempo, sobre todo con el tema de los correos electrónicos, de los trabajos, de las situaciones. Uno dice, pero es que usted no, cuando ya uno hace la videollamada, porque ahora es así, o la llamada telefónica, y la persona explica en detalle qué fue lo que Leonardo. ¿Listo? ¿Puede fomentar el aislamiento? La comunicación escrita, sí. A veces hay personas que se zambullen en sus libros y dejan de lado la comunicación de los demás. ¿Listo? Sigamos. Hasta ahí, digamos que es como de manera general y global el tema de la comunicación escrita. Ahora hablemos un poco más en detalle. Las reglas ortográficas y gramaticales. En cuanto a las reglas ortográficas, pues se usan las tildes, las comas, los signos de puntuación para hacer una correcta escritura del texto y la conformación correcta de las diferentes palabras. De ahí que existan organismos como la RAE que se encarguen de crear normas de escritura para crear un sistema común. Gracias a estas instituciones se ha podido crear este marco común y compartir entre todos una cultura y unas normas. Ha dicho la RAE, han sacado un estudio en donde se ha podido identificar que de los países de América Latina que mejor escritura tienen son los colombianos, o sea, las personas de Colombia. ¿Por qué? Porque y también está por departamentos y pues, por supuesto Bogotá es el que lidera el tema. ¿Por qué? Porque tal vez el tema de los acentos no está tan marcado, porque adicional a eso somos muy juiciosos a la hora de escribir y generar contenido más claro, no le damos tantas vueltas y somos más concretos en las ideas a la hora de escribir. Eso es un punto fundamental y positivo. Las reglas gramaticales son básicas a la hora de la comprensión de un texto. La correcta formación de las oraciones, los tiempos verbales o el orden de las palabras estarían dentro de esa característica. Es fundamental prestar mucha atención a las reglas gramaticales si queremos crear un texto de calidad. Sí, porque a veces pasa que la gente empieza a escribir y escribe en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, ¿cierto? A veces las personas cuentan un hecho como si lo hubiesen vivido, pero resulta que no estuvieron allí presentes. Se revuelven muchas características que hemos hablado. No aplicamos las tildes, no aplicamos las comas, los signos de puntuación, todo eso. Entonces, por eso es importante entenderlo bien.
Sigamos. El vocabulario. No es lo mismo escribir un texto infantil que un texto técnico sobre el funcionamiento del cerebro humano. Por ello debemos de adoptar siempre el vocabulario utilizado en nuestros textos al contexto y al destinatario, por supuesto. Hace unos 2 o 3 clases yo les decía a ustedes qué importante es hablar y dirigirme al público que tengo. Si eso yo lo hago en la parte oral, también lo tengo que hacer en la parte escrita. Tengo que entender hacia quiénes y con quiénes me estoy comunicando. Otro tema muy importante es la cohesión de las ideas. Dentro de un mismo texto o un escrito aparecen varias ideas que en ocasiones tienen que ver entre ellas, porque si no, pues obviamente el texto va a parecer desordenado, desorientado, descoordinado. Hay que tener una conexión entre los párrafos. No es que estoy yo diciendo una noticia y me paso a la otra, o digamos, estoy narrando lo que hoy estábamos hablando, de la apertura del túnel, de la línea. Y párrafo segundo, digo, las obras del país más importantes son Transmilenio, o sea, cambio gramaticalmente del sentido, ¿ok? Entonces es muy importante que yo tenga una conexión entre los párrafos. Claridad y orden. Yo desde que empezamos esta clase se los he dicho a ustedes, la estructura mental es básica para el desarrollo de cualquier actividad en materia de comunicación. Entonces, si yo no hago ese ejercicio, pues voy a perder todo el trabajo que estoy haciendo. No debemos crear textos que no sean claros y que el lector no tendrá a quién preguntar sus dudas sobre el texto que hemos escrito, por lo que debemos facilitar al máximo. Hoy ha estado este internet de por lo que debemos facilitar al máximo la tarea comprensiva de nuestro lector, facilitando la lectura, creando textos sencillos y claros y ayudándole al lector a comprender la idea que estamos queriendo transmitir. Además, si nuestro texto carece de orden, tendrá sentido, no tendría sentido y pues obviamente tampoco se va a poder entender. Los textos deben ser muy lógicos, es decir, que sean un mensaje con sentido, que sean un mensaje que tenga un orden, una cronología, un manejo de tiempo, modo y lugar. Si yo no hago los escritos de esa manera, va a ser muy difícil poder desarrollar el trabajo. Y por último, pues es importante recordar que hay una relación unilateral entre el emisor y el receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay espacio para la réplica del lector en la comunicación escrita cuando lo estamos hablando desde el punto de vista del papel. Pero sí hay una receptividad cuando yo lo estoy hablando desde el punto de vista digital a través de redes sociales, de páginas web, de portales de noticias, en fin. Siempre yo debo redactar mis textos dejando una conclusión para los demás. Siempre. O sea, siempre debo buscar que ese texto tenga una conclusión que se quede en el escenario de la mente de esa persona. Así como ustedes hace unos días hablábamos de la comunicación oral y de la importancia de dejar una conclusión en el ambiente del auditorio, es más fuerte aún cuando yo estoy haciendo ese ejercicio de comunicación con la gente con la que yo estoy escribiendo o a quienes yo me estoy dirigiendo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dejar de compartir. En ese orden de ideas, después de entender un poco más este tema de la comunicación escrita, quiero que ustedes me hagan un análisis de cómo escriben ustedes. Cuéntenme para poder hacer un diagnóstico muy generalizado de cómo están escribiendo ustedes. Los escucho. No, profe, yo escribo terrible porque yo considero que tengo muchas ideas sueltas. Entonces, como que organizarlas para mí es complejo. Las ideas hay que conectarlas y yo en eso no. Y entonces cuando hay tantas ideas y todas están desordenadas, pues el mensaje no va a ser claro. Por eso es que yo creo que entre escribir y hablar
es más fácil hablar que escribir, porque bueno, yo puedo decir algo sobre la idea diciéndolo, pero ya plasmarlo en el papel sí para mí es un reto y lo hago mal, muy mal. A mí me pasa, profe, que es que yo tengo la idea clara, entonces organizo un texto. Digamos que cuando nos pidió hacer nuestra presente, pasado y futuro, yo lo tenía acá. Y luego lo leía y yo decía, es que esa palabra no me convence, cambiémosla, y busque, y busque. Y aparte que, como usted decía al principio, me identifiqué porque ya estoy tan acostumbrada al computador que escribo tres líneas bien y ya después la otra letra me sale horrible, ya me duele la mano, entonces eso es lo que me pasa a mí, pero a mí me gusta más escribir que sinceramente hablar, pero en esta clase he aprendido a comunicarme mejor y de hecho le iba a decir eso ahorita porque mi jefe ayer me dijo, oiga Mayra, pero usted como que está hablando diferente y yo, la clase. Bueno. Sí. Algo, perdón, profe, que a mí en el trabajo sí me han criticado mucho, pero es por mi rol que desempeño. Cuando yo redacto un informe por alguna novedad que se presentó en las instalaciones, una investigación que llevamos, yo me extiendo demasiado, o sea, yo no omito ningún detalle, yo busco la mayor información posible, entonces eso sí me han criticado porque si bien la información es importante, de acuerdo a lo que se está haciendo, la idea que ellos me transmiten constantemente es, transmítame eso, pero más reducido, que yo lo entienda, que no me tenga que me coja el sueño leyendo y leyendo para imaginarme al final punto lo que usted quería decirme. Entonces sí, estoy trabajando mucho en eso porque sí me extiendo mucho como en El poder de la síntesis es una facultad impresionante que hemos tenido todas las personas que debemos desarrollar informes, estructuración de proyectos, todo eso, comunicadores. Usted cuando se hace una noticia de 5 páginas, nadie se la lee. Tenía un profesor de comunicación que me decía, es que eso tan largo ni los presos se lo leen. Y yo, no. Duré mucho tiempo haciendo un periódico rural y se llamaba El Rural de Sumapaz. Y yo era todo. Hacía fotografía, cubría el evento, escribía el artículo, la entrevista, todo. Y esa oportunidad, pues uno en la universidad aprende a escribir, pero ya viviéndolo y leyéndolo y teniendo presente que mi lector iba a ser un campesino, me enseñó a que tengo que aprender a escribir concreto, pero con palabras muy sencillas para que cualquier persona de cualquier nivel educativo las pueda entender. Entonces, considero que lo que ustedes acaban de decir como dificultades siempre se va a presentar. Siempre va a ser difícil. ¿Cómo hago para organizar mis palabras, mis ideas, para que la gente me entienda lo que yo quiero hacer? Hay personas, yo tenía un alumno que me decía, profe, yo quiero en 4 palabras ya, en 4 renglones ya, con eso es suficiente. Pues no, no funciona así. El tema de la escritura es también un tema de apasionamiento, de escribir, de hacer, de volver a pensar, de volver a hacerlo. Pero hoy por hoy el tema del computador nos ha ayudado mucho a unas cosas, pero a otras nos ha dado mucho, muy duro. En ese sentido, el tema del famoso copy-page, que todos lo hacemos, nos está matando, porque alguien lo escribió y de ahí se vino y uno copia, ¿no? Entonces, hay errores, hay momentos, hay cosas que uno a veces lee, lee y no se da cuenta de esos errores. Solo cuando vuelve a leer o ya cuando se ha firmado, ya no hay Santa Lucía que obre. Entonces, pues, digamos que ya hemos hecho un diagnóstico general, pero yo requiero hacer un diagnóstico específico con cada uno de ustedes. Todos tenemos a alguien, un ser amado y adorado, que es la mamá, ¿cierto? Nuestras madres. Tenemos un recuerdo de ella en la infancia. Yo les voy a pedir el favor que escriban 2 párrafos con un título. Ya les dije durante la presentación el famoso qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué.
lo tienen que implementar ahí. Y quiero que ustedes me cuenten rápido en esos dos párrafos la vida de su mamá. Muy rápido, muy concreto. Son solo 2 párrafos, no son 2 páginas. Eso lo dejo claro. Son las 7:23 de la noche. Hasta las 8 de la noche, y en esto sí no voy a dar prórroga, es a las 8 en punto. Tienen que tomar la foto y enviármela al grupo. Mañana hacemos la retroalimentación y seguimos adelante. Cada día les voy a corregir. Discúlpenme si los molesto. A veces es harto que a uno le molesten y le digan tantas cosas tantas veces, pero lo hago es para que ustedes se pulan cada vez más. Son unos pequeños diamantes que yo estoy puliendo. Entonces, en materia de escritura, mucho más. Entonces, necesito que hagan el ejercicio y escriban, esa historia de sus mamás en 2 párrafos, con un título. Todo tiene que tener un título en la vida. No podemos dejar un texto sin un título. Ustedes nunca dejan de desayunar, de almorzar y de comer. Lo mismo pasa con los textos. ¿Listo? Me voy a desconectar, nos desconectamos y a las 8 en punto 3 del grupo de WhatsApp espero el documento. ¿Listo? A mano, ¿A mano o en computador? a mano. No sobre que me y me manda la foto y corrige todo. No, es a mano. Buena ortografía. Ok. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, compañeros. Chao, Profe, chao, compañeros. Los párrafos, Chao, los 2 compañeros. párrafos, ¿cuántas líneas? Son 2 párrafos, pero ¿de cuántas líneas? Los párrafos son como una cuña. 28 palabras texto y son 5 renglones. Son 5 renglones cada párrafo. Listo, profe. Sin Muchas pasar. Sin pasarse. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Chao, profe. Bueno, buenas noches. Bien. Los leo, no se pierdan. Estoy conectada. Chao, chao.